¿Patrick Mahomes sigue siendo el mejor quarterback de la NFL o finalmente Josh Allen le arrebató el trono? ¿Qué lugar ocupan Lamar Jackson, Joe Burrow, Jalen Hurts o el vigente MVP Matthew Stafford? Y lo más importante, ¿quién quedó completamente fuera de este top 10? Porque con los campos de entrenamiento de la temporada 2026 a punto de comenzar, ejecutivos, entrenadores y buscadores de talento de toda la NFL fueron consultados para responder una sola pregunta: ¿quiénes son los mejores quarterbacks del mundo en este preciso momento? Y no se trata de proyectar quién será mejor dentro de 5 años, ni de premiar una carrera legendaria. Es un ranking basado únicamente en el nivel actual de cada mariscal de campo, porque durante los años 2000 el gran debate enfrentó a Tom Brady y a Peyton Manning. Hoy la historia se repite con Patrick Mahomes y Josh Allen, dos superestrellas que dominan la AFC y que han elevado el estándar de la posición a un nivel pocas veces visto. Sin embargo, este año la conversación cambió un poco, porque aunque Mahomes y Allen siguen marcando el ritmo, la irrupción del vigente MVP Matthew Stafford junto con el crecimiento de varios quarterbacks jóvenes hizo que la competencia fuera mucho más cerrada. De hecho, 15 mariscales de campo recibieron votos en al menos el 30% de las papeletas de esta encuesta, demostrando que la NFL vive una de las épocas con mayor talento en esta posición. Así que prepárate, porque en este video te traigo un ranking que seguramente generará debate, tomando como base esta encuesta que hizo la NFL, pero poniendo un poquito de nuestra cosecha. Así que te pregunto, ¿quién merece el número 1? ¿Quién está demasiado alto? ¿Y quién debería haber entrado en este top 10? Y en el número 10, Caleb Williams de los Bears de Chicago. Arrancamos la lista con el nombre que probablemente genere más debate. El 10º puesto fue por mucho el más complicado de decidir. Caleb Williams, Sam Darnold, Jordan Love y Jayden Daniels terminaron prácticamente empatados en la votación. La diferencia entre ellos fue mínima, por lo que varios gerentes generales y ejecutivos tuvieron que romper el empate. Cuando Williams está inspirado, puede hacer cosas que muy pocos mariscales de campo en la NFL son capaces de realizar. Tiene un brazo privilegiado, una movilidad extraordinaria y una creatividad que obliga a las defensas a mantenerse alerta en cada jugada. Nunca sabe si lanzará un pase de 40 yardas, escapará de una captura imposible o inventará una jugada que parecía completamente perdida. De hecho, durante la temporada 2025 lideró la NFL con 11 pases de anotación de más de 20 yardas, dos más que cualquier otro quarterback de la liga. Eso demuestra que no solo es espectacular, sino también uno de los pasadores profundos más peligrosos del campeonato. Pero quizá el dato que mejor refleja su crecimiento fue otro. Después de sufrir 68 capturas en su temporada anterior, logró reducir esa cifra a solo 24. Una mejora enorme que habla tanto de su evolución como de una mejora toma de decisiones dentro de la bolsa de protección. Además, ha sido extremadamente cuidadoso con el balón. En toda su carrera apenas suma 13 intercepciones en 1130 intentos de pase. Una cifra sobresaliente para un quarterback que constantemente busca jugadas explosivas. Y cuando el partido está en juego, suele aparecer. Williams lideró toda la NFL con 6 remontadas en el último cuarto durante la temporada 2025. Consolidándose como uno de los quarterbacks más peligrosos cuando la presión está en su punto máximo. Es un jugador que no se intimida en los momentos decisivos y que parece disfrutar de tener el balón en las manos cuando todo depende de una última serie ofensiva. Sin embargo, no todo es perfecto. Su mayor problema sigue siendo la consistencia. Todavía tiene momentos donde intenta convertir una jugada sencilla en una espectacular, forzando lanzamientos innecesarios o prolongando acciones más de la cuenta. Prueba de ello es que registró una tasa de 20.2% de pases fuera del objetivo, una de las más altas de toda la NFL. Y aunque parte de esa estadística se explica porque muchas veces prefiere lanzar el balón fuera del campo antes que arriesgar una captura o intercepción, también refleja que aún está aprendiendo cuándo tomar la decisión más simple. Este talento es especial. Ese factor impredecible que puede cambiar un partido en cuestión de segundos fue suficiente para que Caleb Williams se quedara con el 10º puesto de este ranking. Su techo parece prácticamente ilimitado, y si logra encontrar la regularidad, es muy probable que en los próximos años lo veamos escalar varias posiciones en esta lista. En el 9º puesto, Jared Goff de los Detroit Lions, y aparece siendo uno de los quarterbacks más infravalorados de toda la NFL. Cuando los Rams decidieron cambiar a Jared Goff por Matthew Stafford en 2021, muchos pensaron que su carrera como quarterback de élite había terminado. Para la mayoría, Goff era simplemente la pieza que hacía posible el intercambio. Sin embargo, 5 años después ha demostrado que aquella narrativa estaba completamente equivocada. De hecho, durante las últimas 2 temporadas ha jugado al nivel de cualquier mariscal de campo de la liga.
En ese periodo acumuló 9.193 yardas por pase y 71 touchdowns, números que lo colocan entre los quarterbacks más productivos de la NFL. Y si ampliamos la perspectiva, el dato es todavía más impresionante. A lo largo de su carrera, solo Drew Brees, Tom Brady, Matt Ryan y Peyton Manning tienen más temporadas con 4.500 yardas aéreas que Jared Goff. Y es que estar acompañado por 4 futuros miembros del Salón de la Fama habla del nivel de consistencia que ha alcanzado. Lejos de ser una sorpresa pasajera, Goff se ha convertido en el líder absoluto de la ofensiva de Detroit y en una de las principales razones por las que los Lions se mantienen entre los equipos más competitivos de la Conferencia Nacional. Es un quarterback extremadamente inteligente, paciente y preciso. Lee muy bien las defensivas y distribuye el balón con rapidez. Rara vez fuerza un lanzamiento innecesario y cuando encuentra el receptor correcto suele hacerlo con una precisión extraordinaria, sin importar la distancia o el tipo de pase. Además, posee uno de los mejores trabajos de pies entre los quarterbacks de bolsillo de toda la NFL, algo que le permite mantener la calma incluso cuando la presión comienza a llegar. El problema es que cuando la bolsa de protección colapsa, Goff no ofrece la misma capacidad de improvisación que otros quarterbacks de esta lista. No es un jugador que vaya a escapar constantemente de los defensivos ni a crear jugadas imposibles con sus piernas. Y esa limitación quedó reflejada en la temporada 2025, cuando sufrió 38 capturas, la cifra más alta de toda su carrera. Quizá Jared Goff nunca será el quarterback más espectacular de la NFL, pero sí es uno de los más confiables, porque en una liga obsesionada con las jugadas espectaculares, Jared Goff sigue demostrando que la eficiencia y la constancia también ganan partidos. Y en el octavo puesto aparece Drake Maye de los New England Patriots, que para muchos representa el futuro de la NFL. Drake Maye apenas lleva un par de temporadas en la liga, pero su ascenso ha sido tan impresionante que ya comenzó a ser mencionado junto a las mejores mariscales de campo del momento. Su espectacular camino hacia el Super Bowl y una actuación en la gran final que estuvo muy cerca de valerle el premio del MVP terminaron por convencer a buena parte de los ejecutivos de la NFL de que estamos viendo nacer a una nueva superestrella. De hecho, apareció en más del 60% de las papeletas e incluso recibió varios votos para ocupar el quinto lugar del ranking. Una muestra del enorme respeto que ya se ganó dentro de la liga. Cuenta con el tamaño ideal para la posición, un brazo extraordinario, una gran capacidad atlética para extender las jugadas, precisión en todos los niveles del campo y una tranquilidad poco común para alguien con tan poca experiencia. Pero quizá lo más importante es el contexto en el que consiguió esos números. Durante gran parte de la temporada no contó con un grupo de receptores considerado entre los mejores de la NFL. Y además tuvo que jugar detrás de una línea ofensiva que fue inconsistente durante varios tramos del año. Aún así, logró convertir a los Patriotas en una ofensiva altamente competitiva y llevó a la franquicia de regreso al escenario más importante del fútbol americano. Los números respaldan completamente ese rendimiento. Maye terminó la temporada liderando toda la NFL en quarterback rate con 77.1, además de registrar un impresionante 72% de pases completos y 8.93 yardas por intento de pase. Sin embargo, no todos están completamente convencidos. Hay gente que considera que todavía necesita demostrar que este nivel no fue producto de una sola temporada excepcional. Los quarterbacks que aparecen por encima de él han mantenido un rendimiento de élite durante varios años, mientras que Maye apenas está comenzando a construir su legado. La muestra de partidos sigue siendo relativamente pequeña y ahora tendrá el reto más complicado de todos, demostrar que puede repetir ese nivel año tras año. Pero si algo parece claro es que los Patriotas tomaron la decisión correcta durante el draft del 2024, porque después de años buscando al sucesor de Tom Brady, los Patriotas finalmente parecen haber encontrado a su próximo quarterback franquicia. Y si continúa con esta evolución, no sería ninguna sorpresa verlo mucho más arriba en este ranking dentro de poco tiempo. En el séptimo lugar encontramos a Justin Herbert de Los Angeles Chargers, siendo uno de los quarterbacks más talentosos de toda la NFL, pero también uno de los más difíciles de evaluar. Desde que llegó a la liga, Justin Herbert dejó claro que tenía el potencial para convertirse en una superestrella. Sus primeras temporadas fueron históricas y rompió múltiples récords para un quarterback joven, demostrando un brazo privilegiado y una capacidad para realizar lanzamientos que muy pocos pueden igualar. Por eso, a pesar de las dudas que han surgido en los últimos años, los ejecutivos de la NFL siguen confiando plenamente en él. Y ahora existe un motivo adicional para el optimismo. Los Chargers incorporaron como coordinador ofensivo a Mike McDaniel, uno de los entrenadores ofensivos más creativos del fútbol americano.
Su llegada ha generado una enorme expectativa porque muchos creen que es exactamente el entrenador que Herbert necesitaba para dar el siguiente paso. Durante las últimas temporadas, Herbert trabajó bajo las órdenes de Greg Roman, un coordinador reconocido principalmente por construir ofensivas terrestres. Aunque el sistema fue eficiente por momentos, nunca terminó de explotar todas las cualidades del quarterback de los Cargadores. Ahora el panorama podría ser completamente diferente. La idea de McDaniel será diseñar una ofensiva que simplifique ciertas lecturas, aproveche el inmenso talento de Herbert y le permita conseguir primeros downs con mayor facilidad, sin obligarlo a cargar constantemente con toda la ofensiva sobre sus hombros. Y es que pocos quarterbacks pueden lanzar el balón con la potencia y precisión de Herbert, incluso cuando la jugada se rompe. De hecho, durante la temporada pasada lideró toda la NFL con 10 pases de touchdown lanzados fuera de la bolsa de protección, una estadística que demuestra lo peligroso que puede ser cuando improvisa y crea jugadas fuera del esquema. Sin embargo, esa capacidad individual todavía no se ha traducido en el éxito colectivo que muchos esperan. En 2025, los Cargadores sufrieron durante gran parte del año por culpa de una línea ofensiva plagada de lesiones, una situación que complicó el funcionamiento del ataque. Aún así, Herbert terminó lanzando 13 intercepciones, una cifra superior a la que muchos esperan para un quarterback de su nivel. Después de 6 temporadas como profesional, todavía no sabe lo que es ganar un partido de postemporada. Para algunos ejecutivos, ese sigue siendo el gran pendiente de su carrera. Pero si McDaniel logra sacar la mejor versión de él, los Cargadores podrían tener, por fin, al quarterback capaz de competir de tú a tú con Patrick Mahomes, Josh Allen y el resto de la élite de la AFC. Y si eso ocurre, el séptimo lugar podría quedarse muy corto para describir el verdadero nivel de Justin Herbert. Y a las puertas del top 5, en el número 6, encontramos a Dak Prescott, de los Cowboys de Dallas. Un quarterback que durante años ha sido uno de los más discutidos de toda la NFL. Porque para algunos Dak Prescott nunca ha estado a la altura de las expectativas de los Dallas Cowboys. Para otros es uno de los pasadores más completos y consistentes de la liga, aunque muchas veces su rendimiento haya quedado opacado por la enorme presión que implica jugar para la franquicia más mediática del fútbol americano. Lo cierto es que rumbo a la temporada 2026 los ejecutivos de la NFL parecen tener clara su postura. Prescott dominó con autoridad la votación por detrás de los 5 primeros lugares. Apareció casi en el 75% de las papeletas, y la diferencia respecto al séptimo puesto fue considerable, demostrando que existe un consenso bastante sólido sobre su posición entre la élite de la liga. Curiosamente, ese reconocimiento llegó un poco tarde. Durante la mayor parte de su carrera, Dak solía aparecer en los últimos lugares del top 10, o incluso quedarse fuera del ranking. Sin embargo, sus últimas temporadas terminaron por convencer a quienes todavía dudaban de él. Es un mariscal de campo capaz de recorrer todas sus opciones de pase con enorme rapidez, identificar coberturas antes del snap, ajustar la jugada cuando es necesario y volver a leer la defensa después del centro con una calma que pocos poseen. En otras palabras, no depende únicamente de su brazo. Su mayor fortaleza es la forma en la que controla toda la ofensiva, y cuando ha estado sano, los números respaldan completamente esa percepción. Aunque las 15 intercepciones de 2022 y las lesiones que lo obligaron a perderse 9 partidos en 2024 generaron muchas críticas. En las temporadas 2023 y 2025 volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los quarterbacks más productivos de la NFL. Entre esos 2 años acumuló 9,068 yardas por pase y 66 touchdowns, cifras dignas de cualquier candidato al MVP. Ahora, el siguiente paso es transformar ese rendimiento individual en el éxito que tanto esperan los Cowboys. Si logra hacerlo, dejará de ser un quarterback constantemente cuestionado para consolidarse de una vez por todas como uno de los grandes mariscales de campo de su generación. Y abrimos el top 5 con el MVP, Matthew Stafford de Los Ángeles Rams. Después de varios años siendo considerado un muy buen mariscal de campo, Matthew Stafford firmó en 2025 la mejor temporada de toda su carrera y volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los pasadores más talentosos que ha visto la NFL. De hecho, Stafford recibió el 18% de los votos para ocupar el primer lugar de este ranking, una cifra que lo colocó de lleno en la conversación por ser el mejor quarterback del fútbol americano. Y viendo sus números, es fácil entender por qué. Terminó la temporada con 46 pases de anotación y apenas 8 intercepciones, convirtiéndose en apenas el cuarto quarterback en toda la historia de la NFL en registrar al menos 45 touchdowns y menos de 10 intercepciones en una misma campaña. Pero las estadísticas cuentan solo una parte de la historia. Lo que realmente impresionó a entrenadores y ejecutivos fue la manera en la que jugó. Stafford controló los partidos con una tranquilidad absoluta.
Lanzó con una anticipación casi perfecta, colocando el balón exactamente donde debía ir, y mostró, incluso a esta altura de su carrera, uno de los brazos más potentes y precisos de toda la NFL. Sean McVay diseñó una ofensiva que protegía constantemente a su quarterback. Utilizó con mucha frecuencia formaciones bajo centro acompañado de 3 alas cerradas, obligando a la defensiva a respetar la posibilidad del juego terrestre. Lo brillante era que desde esas mismas formaciones pesadas los Rams también atacaban por el aire. Eso mantenía completamente incómoda a las defensivas, generando tiempo para que Stafford dentro de la bolsa de protección, y además eso mantenía completamente incómodas a las defensivas. Generaba tiempo para Stafford dentro de la bolsa de protección y además reducía la cantidad de golpes que recibía durante los partidos. Muchos consideran que la combinación de Stafford y McVay es hoy por hoy la mejor dupla de quarterback y entrenador ofensivo de toda la NFL. Sin embargo, ese mismo argumento es el que gana ciertas dudas entre algunos votantes. Hay quienes creen que Stafford se beneficia de un entorno prácticamente ideal, un entrenador considerado un genio ofensivo, un esquema perfectamente diseñado para sus fortalezas y uno de los mejores grupos de receptores de toda la liga. Pero yo les digo, péguenle a su suerte. Aprovechar un gran sistema también requiere un quarterback capaz de ejecutarlo a la perfección, y Matthew Stafford lo hizo mejor que nadie. Y a las puertas del podio tenemos en el número 4 a Joe Burrow de los Bengals de Cincinnati, uno de los quarterbacks más inteligentes que ha visto la NFL en los últimos años. Pero el problema de él es que desde 2023 se ha perdido 16 partidos, una cifra que hizo que varios ejecutivos decidieran dejarlo fuera del top 5. Es que desde 2023 se ha perdido 16 partidos por lesiones. La preocupación no gira en torno a su talento, sino por una pregunta mucho más simple. ¿Podrá mantenerse sano durante toda una temporada? Porque cuando Joe Burrow está sobre el campo, muy pocos juegan la posición mejor que él. De hecho, dentro de la NFL existe una comparación que habla por sí sola. Muchos entrenadores consideran que Burrow es el quarterback cuyo estilo de juego más se parece al de Tom Brady, y no porque tenga el brazo más potente o porque sea el atleta más explosivo, sino todo lo contrario. Burrow no destaca ni por su velocidad, ni por el físico o por su brazo, aunque muy bueno, está apenas por encima del promedio comparado con otros quarterbacks de élite. Lo que realmente lo hace especial ocurre antes de lanzar el balón. Su movimiento dentro de la bolsa de protección es probablemente el mejor de toda la NFL. Da pequeños pasos, evita la presión sin perder la vista del campo y siempre encuentra el espacio necesario para mantenerse listo para lanzar. Pero su mayor arma es otra: su capacidad para procesar la información. Burrow identifica coberturas, detecta blitzes y toma decisiones a una velocidad que muy pocos quarterbacks pueden igualar. Muchas veces parece saber exactamente lo que hará la defensiva incluso antes de que el balón sea puesto en juego. Lee la defensa al instante. El balón sale de sus manos en un abrir y cerrar de ojos, y cuando decide esperar un segundo más, normalmente es porque ya detectó una oportunidad para atacar profundo. Su precisión, su anticipación y su capacidad para mantener la calma convierten cada serie ofensiva en un auténtico dolor de cabeza para las defensivas rivales. Pero la única razón por la que Joe Burrow no entra en el top 3 no tiene nada que ver con su talento, tiene que ver con su disponibilidad, porque si logra dejar atrás las lesiones y mantenerse sobre el terreno de juego durante toda una temporada completa, muy pocos dudarían de que posee el nivel suficiente para competir con Patrick Mahomes y Josh Allen por el título del mejor quarterback del mundo. Y entramos al podio con uno de los jugadores más electrizantes que haya visto la NFL. En el número 3, Lamar Jackson, de los Baltimore Ravens. Durante años, Lamar Jackson fue considerado un quarterback extraordinario, pero con una gran interrogante: ¿podría convertirse en un pasador de élite? Hoy, esa duda prácticamente ha desaparecido. Si en sus primeras temporadas las defensivas estaban más preocupadas por detener sus piernas que por su brazo, ahora el panorama es completamente distinto. En 2024 consiguió por primera vez superar las 4,000 yardas por pase, un logro que terminó de derribar el viejo estigma que lo acompañó durante gran parte de su carrera, que era un gran corredor pero un pasador limitado. Y no solo lanzó más, también lanzó mejor. Durante la temporada pasada lideró toda la NFL con 13.3 yardas por pase completo, una muestra de lo explosiva que se volvió la ofensiva de Baltimore cuando el balón salía de sus manos. Pero por supuesto, hablar de Lamar Jackson también es hablar de algo que ningún otro quarterback puede ofrecer: su capacidad para correr. Con 6,522 yardas terrestres, Jackson ya posee el récord de más yardas por tierra para un quarterback en toda la historia de la NFL. Es una cifra que refleja cómo ha redefinido la posición, obligando a las defensivas a preparar planes de juego completamente distintos cuando tienen que enfrentarlo. Sin embargo, incluso ese aspecto comenzó a cambiar en 2025.
Sus yardas por tierra, su promedio por acarreo y sus números de touchdown terrestres disminuyeron con respecto a temporadas anteriores. Y eso abre una pregunta muy interesante rumbo al futuro. Lamar está cada vez más cerca de los 30 años. ¿Seguirá utilizando sus piernas con la misma frecuencia? Muchos dentro de la NFL creen que Baltimore comenzará a administrar mejor sus acarreos para prolongar su carrera, aprovechando que hoy es un quarterback mucho más completo desde la bolsa de protección. Ese cambio será todavía más importante tras la salida del coordinador ofensivo Todd Monken, quien dejó a los Ravens para asumir un nuevo reto. Ahora será Declan Doyle el encargado de diseñar una ofensiva capaz de mantener a Jackson en el máximo nivel. La gran incógnita será encontrar el equilibrio perfecto entre seguir aprovechando su movilidad sin exponerlo tanto a golpes, porque al igual que ocurre con Joe Burrow, la principal preocupación alrededor de Lamar no tiene que ver con su talento, tiene que ver con su salud. En 3 de las últimas 5 temporadas se ha perdido al menos 4 partidos, además de ausentarse en distintos momentos de los entrenamientos durante el año. Aún así, cuando está sobre el campo, pocos jugadores pueden cambiar un partido como él. Puede vencerte con una carrera de 50 yardas, puede lanzarte un pase perfecto al fondo del campo y ahora, además, puede desmantelar una defensa desde la bolsa de protección con la paciencia y precisión de un quarterback tradicional. Lamar Jackson ya no es únicamente el mejor quarterback corredor de la historia, hoy también es uno de los pasadores más completos de toda la NFL. Y si logra mantenerse sano durante toda la temporada, tendrá una nueva oportunidad para demostrar que todavía puede recuperar el trono como el mejor quarterback del fútbol americano. Y en el número 2 tenemos a Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs. Durante los últimos años, hablar del mejor quarterback de la NFL era prácticamente sinónimo de hablar de Patrick Mahomes. Y siendo honesto, su legado ya está asegurado. Mahomes acumula 267 pases de touchdown, la segunda mayor cifra en la historia de la NFL para un quarterback en ese periodo, solo por detrás de Peyton Manning. Además, sus 35.939 yardas por pase también lo colocan entre los mejores inicios de carrera que haya visto este deporte. Pero las estadísticas nunca han sido la principal razón por la que Mahomes domina la NFL. Lo que realmente lo hace diferente es la sensación que provoca en el rival, porque mientras otros quarterbacks pueden vencerte, Patrick Mahomes puede hacerlo de cualquier forma imaginable. No importa si su equipo va perdiendo por 2 anotaciones, si quedan pocos minutos en el reloj o si la jugada parece completamente rota. Su combinación de talento, creatividad, liderazgo y una obsesión casi enfermiza por competir sigue siendo única en toda la NFL. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo ese dominio absoluto comenzó a mostrar algunas grietas. Aunque Mahomes fue el quarterback que recibió más votos para ocupar el primer lugar, una cantidad inusualmente alta de votantes decidió dejarlo incluso fuera de sus 3 primeras posiciones. La razón es que en sus últimos 3 años ha estado por debajo del nivel casi imposible que él mismo estableció al inicio de su carrera. Y es que Kansas City dejó de rodearlo con el talento ofensivo que había disfrutado durante sus mejores temporadas. El juego terrestre perdió efectividad y el grupo de receptores formado por Xavier Worth, Rashee Rice y Hollywood Brown nunca terminó de convertirse en una amenaza constante para las defensivas. Eso obligó a Mahomes a cargar una vez más con prácticamente toda la ofensiva sobre sus hombros, y esa presión terminó pasándole factura. Uno de los momentos más duros de la temporada llegó en diciembre, cuando enfrentaba a los Chargers intentando extender una jugada que prácticamente no tenía posibilidades de éxito. Mahomes sufrió la lesión del ligamento cruzado anterior, una de las más graves de toda su carrera. Hasta ese momento Mahomes nunca había enlazado 3 derrotas consecutivas en 125 partidos como quarterback titular, pero incluso antes de esa lesión algunos entrenadores ya habían detectado señales de alerta. Consideran que los constantes golpes acumulados durante los últimos años comenzaron a afectar su forma de jugar. Pero si algo ha demostrado Patrick Mahomes a lo largo de su carrera es que nunca conviene apostar en su contra. Si regresa completamente recuperado y Kansas City vuelve a rodearlo con una mejor ofensiva, recuperar el trono podría ser solo cuestión de tiempo. Y así llegamos al número 1, Josh Allen de los Buffalo Bills. Después de varios años persiguiendo el trono, Josh Allen finalmente destronó a Patrick Mahomes y fue elegido como el mejor quarterback de la NFL rumbo a la temporada 2026. Mientras Mahomes divide opiniones, Allen aparece prácticamente en todas las listas entre los primeros lugares, obteniendo el mejor promedio de votos de toda la NFL. Y es que posee probablemente el paquete de habilidades más completo de toda la liga. Tiene uno de los brazos más potentes que se recuerda. Puede realizar lanzamientos imposibles desde cualquier parte del campo. Es un corredor dominante pese a su tamaño y cuando decide utilizar sus piernas puede ser tan peligroso como muchos corredores titulares de la NFL. Es sencillamente un quarterback que obliga a las defensivas a defender 11 contra 11 en cada jugada.
Pero si hay algo que terminó de convertirlo en el mejor quarterback de la actualidad, no fue su talento, fue su evolución. Durante varios años el mayor problema de Josh Allen fueron las pérdidas de balón. Su agresividad le permitía fabricar jugadas espectaculares, pero también provocaba demasiadas intercepciones y balones sueltos. Eso cambió por completo, y desde la temporada 2024 promedia apenas 8 intercepciones por año, prácticamente la mitad de las que registraba entre 2001 y 2023. Y el progreso no termina ahí. En las últimas 2 temporadas regulares solo perdió 5 balones, mientras que en ese periodo acumuló 39 touchdowns por tierra. Es decir, consiguió mantener toda su agresividad, pero reduciendo de forma considerable los errores que antes castigaba a Buffalo. Claro que esta transformación no significa que haya desaparecido el riesgo. Es un quarterback que juega constantemente al límite, y la mayoría de las veces ese límite termina favoreciendo a Buffalo. Pero existe otro aspecto que terminó inclinando la balanza a su favor en este ranking: su capacidad para mejorar a todos los jugadores que lo rodean. A diferencia de otros quarterbacks que cuentan con receptores considerados entre los mejores de la NFL, Allen no tuvo un grupo ofensivo repleto de superestrellas, y aún así, la ofensiva de Buffalo siguió siendo una de las más peligrosas de toda la liga. Josh Allen ya suma 3 temporadas consecutivas con al menos 25 pases de touchdown y 10 touchdowns por tierra, algo que ningún otro quarterback había conseguido jamás en toda la historia de la NFL. Y quizá ese es el mayor reflejo de lo que representa ahora. No es el pasador más preciso, no es el corredor más rápido, ni siquiera es el quarterback más ganador, pero cuando combina su brazo, su físico, su movilidad, su liderazgo y la capacidad que tiene para decidir partidos por sí solo, el resultado es un jugador prácticamente imposible de detener. Y ahí lo tienen, los 10 mejores quarterbacks de la NFL rumbo a la temporada 2026 según la NFL y nosotros. Una lista que demuestra que estamos viviendo una de las épocas más talentosas en la historia de la posición. Pero por encima de todos, la gran historia de este año tiene nombre y apellido: Josh Allen finalmente destronando a Patrick Mahomes. Y vamos a ver si puede mantener la corona en su cabeza. Por eso ahora yo te dejo estas preguntas y déjame tus respuestas aquí abajo en los comentarios. ¿Podrá Allen mantenerse en la cima o Mahomes recuperará el trono después de su lesión? ¿Lamar Jackson o Joe Burrow darán el siguiente paso por fin? ¿O veremos a jóvenes como Drake May, Caleb Williams y Justin Herbert irrumpiendo definitivamente entre los mejores? La temporada 2026 tiene todo para convertirse en una de las más emocionantes que hemos visto en años. Y muy pronto comenzaremos a descubrir quién tenía razón y quién estaba completamente equivocado. Si disfrutaste este ranking, no olvides dejarme tu like, suscribirte para no perderte nada del contenido que traemos para ti y activar la campana para estar enterado cada que subimos nuevo contenido. Y nosotros nos vemos en el próximo video.